En una noche oscura en el corazón de Seúl, un estudiante de secundaria, antes visto como el orgullo y la esperanza de su familia, se convirtió en el autor de un acto impactante dentro del mismo apartamento que compartía con su madre. La madre, conocida por su carácter estricto y su obsesión con la excelencia académica, a menudo imponía expectativas asfixiantes sobre su hijo. Un día, colapsó a manos del mismo niño en quien había depositado todas sus esperanzas. Detrás de una pared sellada con capas de cinta durante meses, su cuerpo en descomposición permaneció oculto, un secreto indescriptible que nadie en el vecindario podría haber imaginado. El juicio que siguió capturó la atención nacional en Corea del Sur, desatando un intenso debate. ¿Fue este un acto a sangre fría nacido de la rebeldía juvenil o el trágico resultado de una presión académica implacable y años de abuso emocional en el hogar? En una fría tarde de noviembre 22, la calle frente al complejo de apartamentos parecía más tranquila de lo habitual. El señor Kim, aprovechando uno de sus raros días libres, fue a visitar a su hijo, el único que siempre había anhelado desde el divorcio. En sus manos llevaba una gran bolsa llena de comida nutritiva, sopa de pollo con ginseng, suplementos e incluso los bocadillos que su hijo adoraba. Quería darle energía extra antes del examen de ingreso a la universidad, un hito que podría definir el futuro del joven. Antes de ir, el señor Kim había llamado muchas veces a su ex esposa, pero solo escuchó el timbre sin respuesta. Sabía bien que ella nunca había permitido que su hijo tuviera un teléfono personal, por lo que todo contacto debía pasar por ella. Por eso ya había hecho un plan. Después del examen, le compraría un móvil a su hijo. Al menos así, en caso de emergencia, el chico podría contactar a sus parientes sin depender completamente de su madre. Parado frente a la puerta familiar, el señor Kim tocó el timbre y golpeó varias veces. El eco del timbre dentro del silencioso apartamento lo inquietó. Tras un largo momento, por fin se escucharon pasos apresurados, seguidos por la voz familiar de su hijo. La puerta se abrió ligeramente y de inmediato un olor extraño le invadió la nariz. Era fuerte y desagradable, pero no podía identificarlo. Frunció el ceño, se tapó la nariz por reflejo e intentó ignorarlo al entrar. La escena lo dejó paralizado. El apartamento, antes impecable gracias al cuidado de su ex esposa, ahora estaba desordenado y caótico. Ropa por todas partes, platos apilados en el fregadero y muebles cubiertos de polvo. Frunciendo el ceño, siguió a su hijo hacia el interior. Al ver el desorden, preguntó dónde estaba la madre del chico y por qué la casa estaba en ese estado. También se quejó de no poder contactarla y criticó su estilo de crianza. El hijo se sentó en silencio en una silla, con la mirada fija en el suelo. Su rostro estaba tenso, pero no dijo nada. El ambiente se volvió tan pesado que incluso el tic-tac del reloj sonaba más fuerte. Intentando controlar su frustración, el señor Kim tomó la bolsa y caminó hacia la cocina. Pero al pasar por el pasillo que daba al dormitorio, algo inusual llamó su atención: la puerta del dormitorio principal. Todo el marco y la ranura estaban sellados con capas de cinta transparente, como si alguien hubiera querido ocultar algo a propósito. Se quedó paralizado, el corazón acelerado, la sospecha creciendo dentro de él. El instinto lo llevó a acercarse. Con mano temblorosa, empezó a retirar la cinta. En ese momento, su hijo se abalanzó, le apartó la mano y bloqueó la puerta. El rostro del chico mostraba pánico mientras murmuraba que la habitación estaba muy desordenada y no debía entrar. Las dudas del señor Kim se intensificaron. Se preguntó, por muy desordenada que esté una habitación, ¿quién la sellaría con cinta? ¿Nunca más volverían a entrar? La anomalía aceleró su pulso. Su instinto advertía que algo se ocultaba. Durante el forcejeo, comprendió que esa era la habitación de su ex esposa. Se giró para interrogar a su hijo, con la mirada aguda. El muchacho respondió fríamente que su madre se había marchado sin decir nada y que no sabía a dónde fue. Esa respuesta distante solo alimentó más las sospechas del padre. Por un lado, una habitación sellada, por el otro, una esposa que había desaparecido de repente. Claramente no era un simple problema familiar. Exigió firmemente que su hijo abriera la puerta, pero el chico se negó, sacudiendo la cabeza con ansiedad, evitando la mirada de su padre, sin poder dar una explicación coherente. La atmósfera se volvió asfixiante. El señor Kim guardó silencio, pero por dentro era un torbellino. Sabía que forzar la situación podía empeorar la tensión y afectar el estado mental del chico antes del examen crucial. Así que decidió no enfrentarlo en ese momento. Tras sentarse un rato, puso una excusa para marcharse.
pero en cuanto salió, llamó inmediatamente a la policía, relatando todo lo que había visto, destacando el extraño comportamiento de su hijo. Al escuchar su relato, los agentes también percibieron algo inusual. Con la dirección proporcionada, llegaron rápidamente al complejo, deteniéndose primero en el vestíbulo antes de subir. Al caminar por el pasillo, vieron al señor Kim esperando con el rostro tenso. Él repitió que su hijo seguía dentro del apartamento, actuando de manera muy inestable, sobre todo cuando alguien se acercaba o tocaba la puerta del dormitorio sellado con cinta. Admitió no saber qué estaba ocurriendo en realidad, pero suplicó a los agentes que tuvieran cuidado de no dañar el estado mental del chico. El examen estaba cerca y no quería que nada lo derrumbara. La policía lo tranquilizó, diciendo que solo era una revisión de rutina, nada que causara daño o estrés. Aún así, sus ojos revelaban cautela, pues también sentían que algo no estaba bien. Golpearon con firmeza la puerta del apartamento varias veces, pero solo recibieron silencio. El pasillo estaba inquietantemente callado, solo sus pasos resonaban. El señor Kim intervino, fingiendo que había olvidado algo en la cocina. Calmadamente pidió a su hijo que abriera la puerta para recuperarlo, una estrategia para tomar al joven desprevenido. Momentos después, finalmente la puerta se abrió, pero al ver los uniformes, el rostro del joven cambió. El terror llenó sus ojos, su tez palideció y su respiración se aceleró. Por reflejo, intentó cerrar la puerta de golpe, pero ya era tarde. Un agente la sostuvo rápidamente, empujándola con fuerza. El equipo entró de inmediato, revisando cada rincón del apartamento. Su enfoque principal era la puerta del dormitorio sellada. Sin dudarlo, comenzaron a arrancar las capas de cinta. El sonido resonaba por el pasillo. Justo cuando la puerta estaba a punto de abrirse, el hijo colapsó al suelo, presa del pánico, murmurando con voz entrecortada que había hecho algo terrible a su madre. Las palabras atravesaron al señor Kim como un cuchillo. Por unos segundos quedó paralizado, luego gritó con angustia, corriendo hacia su hijo para tomarlo por los hombros, exigiendo una explicación. Pero el chico solo sollozaba, con la cabeza agachada, incapaz de responder. Un agente lo ayudó con cuidado a incorporarse y le preguntó dónde había escondido la evidencia. Temblando, el joven caminó hacia el dormitorio. De inmediato, un olor denso y asfixiante se esparció por el aire, volviendo el ambiente insoportable. Para los agentes, que ya habían visto muchas escenas de crimen, ese olor era inconfundible. El muchacho se detuvo frente a un gran armario, con la mano temblorosa, los ojos llenos de pánico. No se atrevía a tocar el pomo, solo jadeaba, con los labios temblando como si quisiera hablar, pero sin poder formar palabras. Impaciente, uno de los agentes se puso guantes y abrió el armario con firmeza. Un golpe fuerte siguió cuando una gran bolsa cayó al suelo. Rodó unas cuantas veces antes de quedar inmóvil. Estaba envuelta con múltiples capas de plástico y cinta casi sin dejar huecos. Aún así, el olor se filtraba, prueba de que algo grave se ocultaba dentro. Los agentes se miraron brevemente, sellaron la escena y llamaron al equipo forense. Poco después, los especialistas llegaron, aseguraron la bolsa y la trasladaron para su análisis. El joven, que ya había confesado su culpa, fue esposado y llevado a la estación para más interrogatorios. El señor Kim, mientras tanto, seguía en estado de shock, con la mirada vacía y la mente en blanco. Apenas podía creer que su propio hijo había confesado haber dañado a su madre. La policía lo acompañó para tomar su declaración mientras él era consumido por el dolor, la decepción y la rabia. Dentro de la silenciosa sala de interrogatorios, bajo la fría luz blanca que iluminaba la mesa metálica, Ji estaba sentado con las manos esposadas frente a él. Desde el inicio, guardó un silencio absoluto. Los agentes se turnaban para hacerle preguntas, una tras otra, pero él solo mantenía la cabeza agachada, la mirada vacía, los labios apretados, como si hubiera construido un muro para bloquear toda presión. Ni con persuasión ni con firmeza lograban romper su silencio. Ji permanecía inmóvil, como una piedra. La tensión en la sala aumentaba con cada segundo. El tiempo parecía avanzar dolorosamente lento y el tic-tac del reloj resonaba con fuerza en la mente de todos. Los agentes comprendieron que, por sí solos, no lograrían quebrar el muro de Ji, pues en sus ojos no había confianza. Entonces decidieron permitir que el señor Kim, que esperaba fuera, entrara. La puerta se abrió ligeramente, revelando su figura agotada. Su rostro estaba demacrado, los ojos enrojecidos por el impacto. Lentamente se sentó frente a su hijo, mirándolo con una mezcla de tristeza, decepción y una tenue chispa de esperanza.
Con voz temblorosa pero sincera, lo instó a decir la verdad, recordándole que solo la honestidad podría darle una oportunidad de clemencia. Finalmente, tras un largo silencio, Ji suspiró, bajando la guardia. Aceptó confesar todo frente a los oficiales. Creía que al cooperar, tal vez recibiría un juicio más leve. Así, comenzó nuevamente el interrogatorio. Durante 2 horas, los investigadores registraron cuidadosamente cada palabra, verificando detalles junto al señor Kim. Poco a poco, la verdad salió a la luz. Ji había acumulado un profundo resentimiento hacia su madre durante años. El conflicto fue creciendo hasta que, en marzo de 2011, explotó en un trágico estallido que acabó con su vida. Después, intentó ocultar lo sucedido sellando su dormitorio con cinta, viviendo durante 8 meses con el terrible secreto y evitando visitas para que nadie descubriera la verdad. Al finalizar el interrogatorio, el caso estaba completamente reconstruido. Los agentes comprendieron no solo la secuencia de los hechos y el intento de encubrimiento, sino también el estado mental de un joven cuya ira lo había llevado a volverse contra su propia madre. Incluso los investigadores más veteranos admitieron sentir un escalofrío, pues detrás del caso se escondía una tragedia familiar marcada por el dolor y cicatrices que no se borrarían fácilmente. Todo comenzó con la intensa presión mental que Ji había soportado durante muchos años. Para los vecinos y colegas, la señora Park parecía una mujer fuerte, disciplinada y siempre en busca de la perfección. Pero para Ji, era una madre tan estricta que sus reglas le resultaban despiadadas. Para su hijo, solo tenía un sueño, que ingresara a la Universidad Nacional de Seúl, una de las más prestigiosas del país, símbolo de orgullo para cualquier familia. Su obsesión con ese objetivo era visible en su hogar. En la pared de la sala colgaba una gran hoja de papel con las palabras en negrita, Universidad Nacional de Seúl. Para ella era un recordatorio de su misión. Para Ji era un cartel que le decía que su libertad y juventud debían sacrificarse por libros y expectativas interminables. Para 9º grado, Ji ya sentía que la presión era insoportable. Para evitar los regaños, falsificaba sus boletines de calificaciones, convirtiendo notas promedio en sobresalientes antes de mostrárselos a su madre. Creyendo en esos resultados, la señora Park se volvió aún más estricta, convencida de que su hijo podía ser un estudiante de élite si se esforzaba más. Durante la secundaria, Ji estudió en una escuela del distrito de Gwangjin. Durante 2 años, en 10º y 11º grado, se exigió al máximo para mantenerse entre los 3 primeros de su clase. Pero en su último año, la presión se volvió abrumadora y con sus propias limitaciones, Ji comenzó a descender en el ranking. Para la mayoría de sus compañeros esto sería normal, pero para la señora Park fue un desastre. Cada vez que sucedía, Ji enfrentaba una disciplina severa. Ella trataba las calificaciones bajas como prueba de que su determinación para ingresar a la universidad no era lo suficientemente fuerte. A veces lo hacía estar de pie durante horas mientras lo reprendía. Otras veces, le restringía las comidas como castigo. En ciertas noches, incluso le prohibía dormir, obligándolo a estudiar hasta el amanecer. Con el tiempo, el cuerpo de Ji se agotó y su mente llegó al límite. Sin embargo, su relación no era solo conflicto y resentimiento. Había momentos raros en que Ji sentía su afecto. Algunos días, cuando el ambiente era más liviano, Ji montaba su bicicleta verde con su madre sentada atrás y salían a cenar juntos. En otras ocasiones, la señora Park se sentaba al piano y tocaba suaves melodías para él, pero en comparación con los largos días de presión académica y gritos, esos momentos de paz eran como brisas pasajeras, nunca suficientes para calmar el dolor que crecía dentro de Ji. En ese pequeño apartamento solo vivían ellos dos. Su padre se había mudado 5 años antes, tras el divorcio. Aunque intentaba mantenerse en contacto, su atención no era constante, ya que había formado una nueva familia. Muchas veces, Ji quiso contarle a su padre sobre la severidad de su madre, buscando consuelo y protección, pero temía que si lo hacía, su padre llevaría el caso a la corte y pelearía por la custodia. Eso lo obligaría a tomar una decisión dolorosa, con quién vivir. En el fondo, Ji sabía que, aparte de su severidad, su madre lo cuidaba, le daba un hogar estable y nunca le hizo faltar nada material. Por eso dudaba, nunca rompía el lazo ni encontraba una salida clara. Esa duda, sin embargo, permitió que todo se convirtiera en tragedia. El punto de quiebre llegó la noche del 12 de marzo de 2011. Esa noche, la señora Park revisó su ranking académico. Cuando descubrió que Ji había caído al puesto 62 a nivel nacional, muy por debajo de sus expectativas, se enfureció. Para ella,
Eso significaba que Ji se estaba descuidando, traicionando todos los sacrificios y esperanzas que había depositado en él. Según la declaración de Ji, su madre lo obligó a quedarse de pie mirando la pared como castigo y luego usó objetos del hogar para golpearlo repetidamente. Estas acciones continuaron durante toda la noche. En su pequeño apartamento, sin nadie más presente, Ji soportó no solo dolor físico, sino también una profunda humillación emocional, sin poder pedir ayuda. Esa noche, los gritos y los golpes resonaron hasta el amanecer, como una condena invisible que lo atrapaba en la desesperación. El castigo duró hasta las 8 de la mañana. Al salir el sol, la señora Park, agotada tras descargar su ira, fue silenciosamente a su habitación y se quedó dormida. Mientras tanto, Ji se quedó sentado en el suelo de la sala, con el cuerpo adolorido, pero el dolor físico no era nada comparado con el resentimiento que crecía dentro de él. Alrededor de las 11, Ji se levantó lentamente. Sus pensamientos estaban nublados por la ira. Creía que su madre había destruido su juventud y le había quitado la vida normal que debería haber tenido, todo por su desmedido deseo de prestigio. En ese momento de rabia, Ji fue a la cocina y tomó un objeto afilado. Con pasos pesados pero decididos, caminó directamente hacia el dormitorio donde la señora Park aún dormía. Minutos después, el silencio llenó la habitación y la señora Park ya no estaba. Tras el hecho, Ji dejó el objeto y salió con expresión vacía. Más tarde, al ser interrogado por la policía, confesó que la principal razón de su acción fue la reunión de padres y maestros programada para el 14 de marzo. Temía que si su madre asistía, descubriría la verdad sobre su rendimiento académico, que todas las excelentes calificaciones habían sido falsificadas. Creía que, al enterarse, ella lo castigaría aún con más dureza. Ese miedo se convirtió en el motor de su acto irreversible. Durante 3 días, Ji no fue a la escuela. Los profesores llamaron muchas veces, pero no obtuvieron respuesta. Incluso cuando visitaron la casa, nadie abrió la puerta. Al 4.º día, Ji regresó a clases como si nada hubiera pasado. Con el $1,500,000 de wons que su padre aún le enviaba cada mes, manejó sus gastos. Sin el control de su madre, Ji comenzó a invitar amigos a casa, algo que ella siempre le había prohibido. Cuando preguntaban por ella, él respondía con naturalidad que no estaba. Mientras tanto, la verdad permanecía oculta detrás de la puerta del dormitorio. Ji la había sellado fuertemente con cinta industrial para bloquear el olor y ocultar lo ocurrido. Cada noche, el aire en el apartamento se volvía más denso, con un olor que nunca desaparecía por completo. Ji vivió con ese secreto durante 8 largos meses, a veces con miedo, a veces con indiferencia, como si se hubiera convertido en una extraña parte de su rutina diaria. Hasta la tarde del 22 de noviembre de 2011, cuando el secreto fue finalmente descubierto. Ese día, el timbre sonó inesperadamente. El señor Kim, preocupado por la preparación de su hijo para el examen de ingreso, decidió hacer una visita sorpresa. Ji mintió nerviosamente, diciendo que su madre se había ido e intentó evitar que su padre entrara al dormitorio. Cuando le preguntó por qué la puerta estaba sellada con cinta, Ji se mostró cada vez más incómodo, sin poder dar una respuesta clara. Su comportamiento evasivo encendió las alarmas de inmediato. El instinto paternal le decía al señor Kim que algo terrible se ocultaba tras esa puerta. Sin dudarlo, llamó a la policía. Esa llamada telefónica dio inicio al proceso que revelaría toda la verdad, un caso que más tarde sería recordado como una de las tragedias familiares más perturbadoras en Corea del Sur en ese momento. Tras comparar el testimonio de Ji con las pruebas y los resultados forenses, los investigadores concluyeron que la señora Park había muerto por múltiples lesiones graves, con claros signos de maltrato repetido. La investigación se cerró rápidamente y Ji fue detenido para esperar el juicio. El 21 de agosto de 2012, en el Tribunal Superior de Seúl, el juicio atrajo una intensa atención pública y mediática. Cuando se le preguntó sobre su motivo, Ji rompió en llanto, diciendo que se arrepentía profundamente. Admitió que extrañaba terriblemente a su madre y no entendía cómo había perdido el control hasta tal punto. Sus palabras dejaron la sala en un profundo silencio y algunos asistentes comenzaron a llorar en voz baja.
Originalmente, en marzo de 2012, el Tribunal del Distrito Este de Seúl había sentenciado a Ji a 3 años de prisión en el primer juicio, pero tras la apelación de la Fiscalía, la sentencia se aumentó a 3 años y 6 meses. La razón de esta indulgencia, según los jueces, fue que en el momento del incidente, Ji estaba física y mentalmente agotado, después de años de presión estricta y estrés. El juicio se convirtió en un intenso debate entre la defensa y la Fiscalía. En el centro estuvo la declaración de Ji, quien afirmó que su madre lo había golpeado con un palo de golf más de 200 veces en una sola noche. Los fiscales dudaron de esto, argumentando que si ese castigo realmente hubiera ocurrido, Ji no habría sobrevivido. La defensa respondió que, dadas las condiciones físicas y circunstancias de Ji, era posible. Para respaldar su caso, la defensa llamó a un amigo cercano de Ji a testificar. Este amigo confirmó haber visto moretones y marcas en su cuerpo y expresó el deseo de que la gente pudiera ver las pruebas por sí misma para comprender el sufrimiento de Ji. Además, un especialista médico del Hospital de la Universidad Nacional de Seúl fue invitado a declarar. Tras examinarlo, el doctor concluyó que Ji había sufrido maltrato grave y repetido en el pasado. Con base en esto, el equipo legal de Ji enfatizó que sus lesiones y cicatrices eran prueba de un abuso prolongado, lo que en parte explicaba por qué eventualmente perdió el control y ocurrió la tragedia. La fiscalía rechazó esto, insistiendo en que la señora Park no era cruel, sino simplemente una madre estricta que usaba la disciplina para educar a su hijo. Para ellos, el acto de Ji era evidencia de egoísmo y falta de empatía. Incluso solicitaron una sentencia de 15 años de prisión, mucho más severa que el fallo original. En una declaración final dramática, el abogado defensor argumentó: el acusado soportó una disciplina dura durante años, pero vecinos, amigos e incluso maestros nunca intervinieron. Este silencio y tolerancia hacia la violencia familiar empujaron indirectamente a Ji al límite. Esto no es solo responsabilidad de un individuo, sino también un llamado de atención para la sociedad. Al final, el panel de jueces mantuvo la sentencia de 3 años y 6 meses. Fue mucho más leve que lo solicitado por la Fiscalía, pero lo suficientemente pesada como para quedar grabada en la conciencia de Ji como un recordatorio de por vida del daño irreversible que causó a su propia madre. El caso se cerró no solo con una sentencia penal, sino también con una lección social duradera. Se convirtió en una advertencia para todos los padres. El amor y las expectativas, si se convierten en presión extrema, pueden transformarse en veneno, arrebatando a los hijos su infancia, sus sueños e incluso sus vidas. ¿Qué opinas sobre este caso? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver hasta el final del video. Nos vemos en el próximo.